Mi amado hermano, bienvenido. Bienvenido a este momento en donde estaremos compartiendo la palabra que Dios tiene en nuestra vida. Bien, quiero darle gracias, muchas gracias a Dios por todo el cuidado que ha tenido de mi vida y que obviamente ha sido, como lo decía yo desde hace 8 días, ha sido por la respuesta a las oraciones de todos ustedes. Nuevamente agradezco en gran manera el hecho de todos aquellos hermanos que han estado orando por mí, sea de la congregación de Maranata o de cualquier otro lugar, amigos que han estado orando por mí, amigos en la fe, hermanos en la fe, y puedo decirle aún otros tantos que conocen de mi vida, agradezco este tiempo que ustedes han empleado para elevar un clamor a Dios. Y Dios se ha encargado de decirles, les escucho, les doy atención a sus plegarias y le doy la vida, le doy la fuerza al pastor Rogelio. Así que de esta manera, con todo gusto y alegría, hoy deseo compartir esta palabra. Las Sagradas Escrituras nos hablan de los salmos. Y en los salmos normalmente nosotros hemos encontrado una diversidad de temas que la mayoría de estos son solamente para cantar a Dios, exaltar a Dios por proezas, por maravillas, porque nos sentimos impulsados a decirle a nuestro Dios que Él merece todo honor, toda gloria y majestad. Y por ello es casi imperceptible cuando alguno de los salmos también nos hablan de una manera profética acerca de una obra divina. Aunque entendemos que dentro de los salmos hay profecías, como en este caso Salmo 22 está por ahí, parte de otros salmos también están ahí presentes para mencionar cosas proféticas. Así también puedo yo compartir, hoy deseo que podamos tener atención al Salmo 90. Ustedes saben que este Salmo 90, y que no, obviamente es porque no ha dado atención al título que está marcado, pero dice aquí que este Salmo 90 es una oración de Moisés. Y obviamente, si entendemos esta condición, tendríamos que decir es uno de los salmos, y es que no, el salmo más antiguo de toda esta colección de 150. Y bueno, nos ha llamado la atención en esta ocasión compartirles de este salmo estas palabras que están escritas y que para el tiempo en el cual estamos viviendo, muy bien Dios nos está dando a conocer este mensaje a través de él. Voy a leer propiamente lo que dice el versículo número 3 que expresa: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Permítanme hacer una oración y que esto sea de bendición a nuestra vida. Amantísimo Señor y Dios, Salvador, Dios de los cielos, Señor y Dios de los ejércitos, mi corazón te bendice y te alaba por el cuidado que tú has tenido de nuestra vida. Hoy quiero compartir, Señor, este tema, y es porque has inquietado mi vida también con respecto a entender los tiempos. Y mira, Señor, te agradezco por lo tal la oportunidad, el privilegio de poder hablar de esta manera a tu pueblo. Señor, muchas gracias. Tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de aquellos que en este momento escuchan, para quienes en el tiempo propio, Señor, bajo otras circunstancias, bajo otros momentos, estarán escuchando también este mensaje, que tu Espíritu Santo, Señor, efectúe la labor por la cual has permitido que este mensaje se dé. Yo te agradezco, Dios, tu obra gloriosa, tu obra tan grande y poderosa, que mi Señor sigue vigente tu palabra hermosa. En Cristo Jesús yo te bendigo, Señor. Amén. Bien. Salmo 90, nuevamente lo dije, versículo número 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Bueno,
Quiero situarme, hermanos, propiamente en la condición de Moisés. ¿En qué momento de su ministerio, de su labor, habrá compartido, habrá reflexionado sobre de este tema? Porque definitivamente tenemos que pensar en él, qué circunstancias estuvo viviendo, como para entender que Dios le estaba mostrando que él era el que estaba haciendo el llamado al hombre. Porque hay muchos momentos de la vida de Moisés que nosotros podemos estar meditando sobre acciones que Dios le estuvo llamando. Y tendríamos que entonces tratar de pensar en cuál de todos los momentos de su vida Dios le estuvo llamando de esta manera. Porque ciertamente para reflexionar sobre lo que es la transitoriedad del hombre, para hablar acerca de la brevedad de la vida del hombre, para hablar acerca de la necesidad de la sabiduría que el hombre requiere tener para vivir en la tierra, tendríamos que pensar en qué momento a Moisés Dios le estuvo hablando. Y bueno, podemos citarnos en varios momentos, varios tiempos de su vida, como pudiera ser en el tiempo que él estaba escapando o huyendo, habiendo cruzado el Mar Rojo y dirigiéndose al desierto, al monte Sinaí, para estar viviendo y alejado de su pueblo, alejado del palacio de Faraón. Tendríamos que pensar por ahí. Tendríamos que pensar si fue cuando el Señor le llama en la zarza que estaba ardiendo. Tendríamos que pensar si este mensaje fue al tiempo que él estuvo en los 40 días en el monte, en la presencia de Dios. En fin, hay varios momentos que nosotros pudiéramos pensar. Mas, sin embargo, debido a que no hay una precisión sobre ello, quiero entonces solamente haber abierto de esta manera nuestro panorama para decir que Dios le dio un mensaje a Moisés y que este mensaje no solamente estaba pensando Dios en que lo dijera para él mismo, para sí mismo, para Moisés, porque si fuera así, tendríamos que decir en qué momento Moisés se convirtió. Porque pues si aplicamos o decimos que la regla hermenéutica es para que él mismo la aplicara hacia sí, tendríamos que decir que en Moisés hubo una conversión. Bueno, eso ya lo dejo a un escrutinio personal, un escrutinio ya directo entre varios hermanos, entre algunos conocedores de la Escritura, para que profundicen un poco. Pero también quiero de esta manera compartir el hecho de decir que cuando Moisés está diciendo estas palabras, hace recapacitar con respecto al hecho de que es Dios el que estaba llamando al hombre. Y es importante que nosotros reflexionemos sobre esto. Aún ni siquiera Dios le había dado los 10 mandamientos a Moisés. Yo pienso que esta palabra reflexiva, Moisés la tiene aún antes de recibir los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos hablaban acerca de que Dios les dijo, vivan, hagan, expresen, se conforme a estos 10 mandamientos y tendrán vida. No les hablaba ahí acerca de una conversión. De tal manera que pienso que esta palabra que nosotros estamos leyendo fue antes de ese tiempo. En mi opinión personal. Pero sí está dentro de los tiempos en los cuales ya el pueblo de Israel estaba dentro del desierto. Mi pensamiento es esto, que estaba el pueblo de Israel ya en el desierto y que este pueblo, obviamente Dios ya le estaba llamando para tener una conversión, solo que el pueblo aún permanecía, pues como las escrituras nos dan testimonio, todavía teniendo su mirada en Egipto, todavía anhelantes de todo lo que en Egipto se tenía de alimentación, todo lo que había de vegetación en Egipto,
y que obviamente en el desierto no lo tenían. Bueno, voy a mencionar un poco más de esto más adelante. El acto de decirle en estas palabras, vuelves al hombre, implica una intervención divina, implica el acto de Dios de decir, interrumpo tu proyecto, interrumpo tu plan, interrumpo tus caminos, interrumpo tu rumbo, interrumpo todo lo que tú estás haciendo y ahora yo me presento delante de ti. La palabra vuelves al hombre significa que es Él, es Dios, y que ha intervenido en el proceso que el hombre tenía y que lo está moviendo, lo está haciendo cambiar, le está diciendo paralízate primero y date cuenta de lo que ahora yo te muestro. El hecho de volver al hombre es entonces una acción divina. Hoy puedo yo decirles, este tiempo estamos hablando de cambio y entonces Dios está haciendo toda esta gama de acciones y al hombre primeramente lo frenó, le puso un freno así completo, frenó economías, frenó educación, frenó trabajos, frenó cultura, frenó espectáculo, frenó todo. ¿Qué actividades, voy a decirlo de esta manera, qué actividades no se tuvieron que detener para estar diciendo, y entonces ahora qué hacemos? Y puedo yo decirles, frenó sistemas de gobierno, frenó planes gubernamentales, frenó todo. Y Dios dijo, ahora este es un nuevo sistema, ahora es una nueva condición. Y aquí yo puedo decirlo entonces, muestra a Dios su autoridad, su soberanía. Obviamente las palabras del rey Nabucodonosor regresan a nuestra mente cuando él dice, él pone reyes, quita reyes, él gobierna, él rige y él hace que los pensamientos de los poderosos también sean movidos. El hecho entonces de leer esta palabra de parte de Dios por medio de Moisés, vuelves al hombre, estamos entonces en este tiempo. Ninguno entonces de aquellos que hoy se vean frenados, ninguna de las personas que hoy están mirándose y todavía siguen pensando en que regresarán a su normalidad, ninguna de aquellas personas que ahorita se encuentran anhelantes también de retomar el rumbo que tomaban, yo quiero decirles, Dios está diciendo, vuelves al hombre. ¿Qué implica entonces esto? Que lo primero que el hombre tiene que estar haciendo en esta temporada es observar, es analizar, es meditar, es meterse al propio interior, es venir a Dios y entender que es Él el que tiene los planes, Él tiene los propósitos que vienen hacia adelante. Nuevamente digo esto, el hecho de que Dios dice, vuelves al hombre, nos involucra en acciones como las que Dios hizo con el pueblo de Israel en el desierto. ¿Por qué digo esto? Porque yo quiero comentarles de esta manera, reflexionando estas circunstancias. ¿Cómo estaba Israel en el desierto? Completamente inmerso a lo que Dios quería hacer al día. Cuando empieza Dios a darle maná al pueblo de Israel, Dios les estuvo dando una enseñanza. Primero les habló y les dijo, van a recibir alimento, pero van a recoger el alimento necesario solo para el mismo día de vida. Van a salir, van a recoger, van a ponerlo, y además deben de medirlo de acuerdo a lo que cada persona come en ese propio día. Nada que un recalentado. Dios no le dejó al pueblo de Israel el recalentado. Y entendemos que ciertamente al igual les dijo, al séptimo día ustedes van a tener reposo, así que el sexto van a recibir o van a aprovechar el doble porque va a servirles del día sábado y el día séptimo.
de tal manera que tenían que comer al día, tenían que tomar alimento al día, de tal manera que tuvieran que estar consumiendo las cosas al día, y que todo lo que no consumieran tenían que tirarlo porque se iba a hacer agua. Así que Dios les enseñó de esta manera en lo que era la alimentación, la dependencia al día. Jesucristo nos abre nuevamente la palabra y nos dice que no tenemos por qué tener afán del día siguiente, sino que cada día trae su afán y que cada día, obviamente, el hombre sería cuidado y proveído de parte de Dios al día. El freno que hoy hemos vivido, también muchos de nosotros tenemos que entender que el Señor nos está diciendo al día. Con esto que también quiero compartir o comentar, que Dios al intervenir de esta manera, al decir vuelves al hombre, implica el hecho de que le está diciendo, tú no te puedes enseñorear de lo que vas a hacer mañana. Vuelves al hombre. El apóstol Santiago, acuérdense que mencionó estas palabras y decía, el hombre ha cometido tal condición en donde se quiere enseñorear de su día de mañana y por eso dice mañana voy a salir, voy a comerciar y regresaré y el próximo año estaré haciendo todas estas negociaciones y diciendo, eres un necio, ¿cómo sabes si el día de mañana vas a vivir? De tal manera que entonces ahí el apóstol nos hace referencia a decir, si Dios quiere. ¿Cuántos hombres, cuántas personas en este día están recordándose que precisamente tenían planes, proyectos? Nuestras escuelas, nuestras iglesias, puedo decirlo, muchas de nosotros como iglesias también ya teníamos planes trazados, no solamente para esta semana, planes semanales, planes quincenales, planes mensuales y aún planes anuales. Escuché en algún momento a un hermano, uno de nuestros hermanos, diciendo que se habían reunido un grupo de pastores y pensando obviamente en proyectos de ahí a 50 años. Y puedo yo decirlo, significa que obviamente ellos estaban ya haciendo planes de decir, vamos a sentar bases de aquí para que el evangelio a 50 años tenga esta proyección. ¿Es acaso que Dios estaba pensando de esa manera? Obviamente tenemos entonces que entender en base a lo que aquí estamos leyendo, que ciertamente el control del tiempo está en Dios. El control de nuestras acciones está en Dios. Muchos de nosotros pastores en este tiempo estamos reflexionando sobre si al regresar a la iglesia, qué proyectos y qué acciones voy a reefectuar, porque no van a poder hacerse las mismas, porque las mismas condiciones que hoy recuerdo haber detenido en la iglesia, no voy a poderlas continuar más adelante. Me tengo que detener, tengo que hacer cambios de todo aquello que estaba haciendo y poder presentar entonces planes tan diferentes que de todos modos sean atractivos a la congregación, a las almas y que el mensaje sea fresco, sea novedoso, pero también siga siendo tan veraz y aún más de lo que antes estuvimos presentando. Es por ello tan importante entender que el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios de la gloria, el Dios de la gracia, hoy nos dice con esta palabra que Él ha intervenido. Bien, ciertamente entonces tenemos que decir que la intervención de Dios en esta situación no significa que no, entonces el hombre no haga nada, o que el hombre se paralice y entonces se cruce de brazos y le pregunte a Dios, Señor, entonces dime qué es lo que hay que hacer. Porque en todo cambio, Dios direcciona. Y nosotros entonces tenemos que estar conscientes de la dirección que Dios está queriéndonos dar como iglesia,
como personas, como mundo en general. Este salmo, nuevamente me voy a basar a él, pero también implica la condición, entonces, que Dios está diciendo, vuelves al hombre a una condición, el quebrantamiento. Es una palabra difícil, pero yo quiero decirles, desde el día en el cual Adán y Eva pecaron, la Biblia habla de un quebranto. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes se recordarán que precisamente el Señor maldijo la tierra, dijo, te producirá espinos, te producirá cardos, con sudor de tu frente, al varón le dijo, con sudor de tu frente labrarás y sacarás fruto de ella. Al igual, con respecto a la mujer le dijo, vas a tener quebranto. Los hijos que tengas los vas a parir, pero con dolor. Y entonces, esta condición nos sacó a los hombres, a todo ser viviente, de la tranquilidad y de la paz y de lo hermoso que era el paraíso, y nos sometió. Fue Dios quien nos llevó a la parte de la condición de estar entonces recibiendo las consecuencias de una acción cometida por el hombre. Hoy Dios nos dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Bueno, muchos de nosotros tenemos que ser veraces. No solamente el quebranto viene respecto a la enfermedad, que muchos ya le estamos teniendo el respeto, muchos ya que hemos pasado por esta condición, entendemos lo adverso, lo difícil que implica esto, el perder aún la esperanza de vida, o aún muchos otros en sus desesperaciones solicitar, pedir que Dios mejor ya lo lleve, pedir que la muerte lo alcance. Y obviamente entendemos de otros tantos que al ver al día o saber al día del fallecimiento, de la enfermedad, de la escasez, del dolor que se está produciendo en una y en otra situación, también está esta condición de decir, hay quebranto. Algunos, desgraciadamente, sí han estado llegando al punto de un enloquecimiento. El perder lo que es la noción de lo real, de lo verdadero. Y están, desgraciadamente, llegando al punto, entonces, de querer cerrar los ojos y decir, no quiero saber nada, no quiero saber nada. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Creo que muchos años atrás no habíamos entendido y creyendo que este salmo simplemente era una palabra tan difícil que decíamos, es que no, eso es del Antiguo Testamento y entonces no, Dios es amor, Dios hoy nos trata con toda ternura, Dios es tan glorioso, Dios es tan maravilloso, y creíamos que solamente Dios solo actuaba de esta manera. Y que por lo tanto la palabra que aquí leemos del Salmo 90 como que era una palabra demasiado dura como para creer que Dios tuviera la condición de querer meter al hombre bajo estas circunstancias. Puedo entonces hacerle referencia. Se ha dicho que el mundo ha pasado por diferentes mortandades. Se habla de una mortandad aún desde el tiempo del año 1300, me parece que leía por ahí, en donde se mencionaba una peste viniendo precisamente de la parte oriental de los continentes, desde Asia, en dirección hacia Europa, en donde hubo mortandad de millones de personas. Y leía por ahí que se han dicho que ha habido 10 plagas de esa naturaleza, 10 mortandades con millones de personas afectadas.
no voy a hacer referencia a cada una de ellas, no es el propósito, solo comentar que este tiempo, entonces hablar de una mortandad como la que se ha estado dando, definitivamente no es la única, que sí nos están diciendo. La última tenida fue hace casi un siglo, con la peste llamada la fiebre, perdón, se me olvidó en este momento el nombre y no quiero errar, una dada en Europa, en donde también extinguió a millones de personas y que definitivamente les causó grandes estragos. Entonces significa que Dios sí ha estado interviniendo, Dios sí ha estado presente y que ha permitido este tipo de condiciones. Pero puedo yo decirlo, Dios siempre tiene propósito para hacer este tipo de llamado. Dios siempre ha tenido el propósito, entonces, de que Dios llama y el hombre actúe. No quiere que el hombre nada más se quede pasmado, se quede ahí sin conocer cuál es su proceder que debe él llevar, sino que Dios se ha encargado entonces de llamar y de cambiar. Dios de llamar y dar el nuevo rumbo, dar nueva dirección a la forma de cómo el hombre está actuando. Obviamente, estas condiciones de este siglo XXI se conjuntan para también hacernos saber que hay una serie entonces de condiciones que se estaban presentando y que definitivamente, por causa de la multitud de personas que estamos viviendo en la tierra, que esta cantidad no se había dado antes en ningún tiempo, en ninguna época, obviamente nos alerta, nos alarma de esa manera, y parece como si nada más pudiéramos mirar la parte humana, la parte de decir cantidad de personas afectadas, y tuviéramos que solamente pensar en la parte de la cantidad de gente afectada. Pero definitivamente tenemos que estar mirando también esta otra condición de lo que es el plan y el propósito divino. Miren, Dios nos ha estado diciendo desde el siglo pasado, por las circunstancias también escatológicas que se han aunado, como han sido los terremotos, como han sido los climas tan exagerados en uno y en otro lugar, que es Dios el que está mostrándose como ya lo último dentro de lo que es la serie de condiciones para que Jesucristo haga un arrebatamiento de la iglesia. Porque también estamos mirando, obviamente, la parte de la multiplicación de la ciencia, estamos mirando, obviamente, la maldad o el enfriamiento de las emociones humanas. Entonces estamos en esta condición agitada que no se había presentado en otras condiciones anteriores, en donde por eso hoy leer nuevamente una cita bíblica como esta, donde Dios interviene y nos dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, puedo yo decirlo, el quebrantamiento es fuerte, el quebrantamiento está presente, pero el quebrantamiento definitivamente es un propósito que Dios tiene para que el hombre tome un cambio, un giro en su forma de vida. Miren, no habría razón de esto si en el mismo versículo no se dijera que Dios está hablándole al hombre para decirle: convertíos, hijos de los hombres. Si fuera solamente esta palabra, hubiera sido con Moisés, dirigida para el pueblo de Israel, que entendemos, si recordamos las palabras en donde Dios le dijo al pueblo de Israel que ellos serían su especial tesoro. Moisés se encargó definitivamente de estarle hablando al pueblo de Israel para hacerle conocer que todo el trato que Dios había tenido con ellos es con la finalidad
de hacer de ellos su especial tesoro. Del libro de Deuteronomio es donde habla estas palabras, que este exhorto, la finalidad es que ellos se consideraran el especial tesoro de Dios. De tal manera que entonces puedo decirlo, al remitirme nuevamente al Salmo 90, no estoy entonces pensando de una manera impropia de lo que es esta palabra, porque definitivamente Moisés hubiera dicho, convertíos israelitas, y serán el especial tesoro de Dios. Sin embargo, dice, convertíos, hijos de los hombres. No hay una interpretación entonces sola y exclusiva para el pueblo de Israel. Esta es una palabra entonces para toda la humanidad. Hijos de los hombres. Bien, tenemos que entender que aquí hay algo entonces que tenemos que pensarlo adecuadamente. La palabra de Moisés no tenía la fuerza. Recuerde que era un hombre manso, como no había otro. Y esta palabra entonces expresada en la forma como Moisés lo expresó, puedo yo decirlo, demostraba también el amor y la compasión que Dios tiene por la humanidad. Hoy puedo decirlo de esta manera, el amor de Dios está mostrándose. Y el hecho de solicitar la conversión definitivamente es en medio del amor que Dios tiene. ¿Por qué lo digo? Si ustedes han seguido las estadísticas entre los contagiados o los detectados con respecto a los muertos por causa de esta pandemia, la cantidad obviamente es menos de 1/10 parte, mucho menos. Y entonces tendríamos que pensar si realmente fuera un juicio de Dios, como también muchas veces ya se ha querido decir que este tiempo es un juicio de Dios. Yo quiero decirles, no, es un llamado que Dios tiene. Es un llamado solamente a una conversión, a toda nuestra humanidad. Hay planes de salvación de parte de Dios, pero tendríamos que entonces ser conscientes que si la mortandad es menos del 10% de aquellos que están siendo contagiados, implica entonces que es un llamado de Dios a toda una humanidad para decir, no quiero su extinción, y por lo tal confirmar la misma palabra que nuestro Señor expresaba para decir, no estoy solicitando la muerte del hombre, estoy solicitando su conversión, estoy solicitando que procedan a un arrepentimiento en este tiempo, entre tanto que hay vida, y confirmándose estas palabras con el libro de Hebreos, en donde se dice, entre tanto que se diga hoy, no endurezcan vuestros corazones. El llamado de Dios es tan hermoso a una conversión. Para los que hoy estamos viviendo en Jesucristo, hemos alabado, hemos glorificado al Señor, hemos agradecido en gran manera el hecho de que Jesucristo haya entrado a nuestro corazón y hayamos sentido esta hermosura de haber sido quitados nuestros pecados, haber podido entregar nuestro corazón al Señor y haberle dicho, Señor, tuyo es mi corazón. Haber procedido al arrepentimiento genuino y verdadero para decir, me arrepiento de todo el pecado cometido, haberle dicho a nuestro Dios, Señor, toma mi carga, tómala toda, y decirle, Señor, todo mi ser te lo pongo en tus manos. Hermanos y almas que me escuchan, ha sido la experiencia más hermosa, más maravillosa que el creyente experimenta. Y por lo tanto puedo decirles, estas palabras entonces, lejos de leerlas hoy, si ustedes están escuchando y no te has convertido, lejos de sentir el rigor y esa parte áspera que crees que Dios está solicitando y el control, por decirlo de esta manera, de tu vida, puedo decirte que va a hacerte la experiencia más hermosa, más maravillosa que puedas experimentar. Porque el hecho de ser libre del pecado, el hecho de ser libre de la condenación, el hecho de saber que nadie te va a poder juzgar más que Dios por causa de la manera como con Él estás llevando tu trato,
realmente es una experiencia que invitamos a todo el mundo a que lo experimente. Desgraciadamente hay esta condición en la cual muchos nos hemos aferrado a decir, no quiero, no deseo, y han escondido su voluntad para decir, no puedo. Yo quiero decirles que realmente en la voluntad personal Dios nos está diciendo, por eso convertíos, no dice, déjame convertirte, no nos dice, déjame transformarte, por eso no nos dice a nosotros, yo te voy a cambiar. El Señor dice, no, tú tienes que poner la disposición, la voluntad, la decisión de dejar el pasado y empezar a tener una nueva dirección por causa mía. La conversión que Dios te está dando es tan importante. La dirección que Dios quiere para ti se inicia a través, sí, de un quebranto, con la finalidad de que te des cuenta que ciertamente todo lo que en este mundo se tiene definitivamente te lleva a pecado, te lleva a maldad, te lleva a error, te lleva a iniquidad, y se cumple también las palabras de Proverbios 14, donde dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. 3 veces se menciona este versículo en el libro de Proverbios. Miren, hoy Dios nos llama a conversión. Hoy Dios nos llama a tener este cambio de actitud y forma de pensar y de ser. Si tú únicamente te has ennoblecido, si tú hoy nada más te has sensibilizado para sentir el dolor por las pérdidas familiares, las pérdidas humanas, hoy yo te quiero decir, esto te está llamando no solamente a sentir ese pequeño cambio de nada más sensibilizar un poco tu corazón o hacer el pensamiento de decir, ¿qué está sucediendo ahí? Como si algo raro pasara y sentirte un poco de miedo con respecto a decir, y que no me vaya a tocar a mí esta enfermedad. Dios te está hablando acerca de una voluntad propia, de un cambio personal. Y Dios te está llamando ahora, mostrándote que hubo alguien que pagó el precio de tu paz. Jesucristo, nuestro Señor, único y suficiente Salvador. Hoy te está presentando el Señor únicamente el acto de decir que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que si tomaras la decisión de que la confesión estuviera acompañada de una voluntad desde tu propio interior para decir, Señor, mi corazón, mi alma está cargada de pecado y necesita el cambio. Si tú hoy tomaras la decisión, esta conversión, Dios está esperando que lo hagas y que traiga para ti bendición, que traiga para ti fortaleza, que traiga para ti bendiciones de lo alto. Te invito por lo tal, entonces, a que pongas este sentido a esta palabra que hoy estoy compartiéndote. Es tan importante, entonces, es tan importante que puedas glorificar el nombre del Señor. Es tan importante que exaltes el nombre del Señor desde todo tu interior, que tu mente también esté entonces no solamente cargándose de los problemas y de las adversidades, sino que tu mente también esté diciendo, tengo decisión de pensar en Dios, en lo que Dios me está llamando. Quiero invitarte por lo tal a que lo consideres. Quiero invitarte a que hoy tomes la decisión. Mira, si todavía no te has sentido entonces tan cargado de los problemas que estás viviendo, que estás viendo a tu alrededor, definitivamente puedo yo decirte que Dios sigue llamando para decir, convertíos. Dios sigue dando la palabra fuerte, entonces, para expresarte, humíllate y ponte consciente de que es mi autoridad, dice el Señor, es mi autoridad sobre tu vida para hacerte entender que ciertamente fuera de mi voluntad y fuera de mi plan no vas a encontrar salvación, no vas a encontrar paz.
porque la paz que Jesucristo ha venido a ofrecerte, Él mismo ha dicho, no como la que el mundo te da. Así que hoy te quiero invitar. Hay una esperanza de vida gloriosa en el cielo con Cristo Jesús. Dios está prometiendo que no tengas temor de todo lo que la muerte se presenta para tantas personas que hoy estás viendo a tu entorno. Hoy más bien tienes que ser consciente que la promesa de parte del Señor es una morada eterna al lado suyo. Es un cielo glorioso que definitivamente el Señor ha dicho, no habrá más hambre, no habrá más sed, no habrá más problemáticas, no habrá más circunstancias adversas. Es el cielo que Dios está prometiendo para todos los que en Él creen. ¿Quieres hoy creer en Cristo de todo tu corazón? ¿Quieres confesar a Jesucristo de todo tu corazón? Hoy te invito entonces a que declares conmigo estas palabras. Por favor, Señor Jesucristo, creo en tu sacrificio glorioso hecho en la cruz del Calvario. Creo que este sacrificio lo hiciste para mi favor, para mi beneficio. Señor, creo en tu gran poder y tu majestad, que tú eres el que perdona mi pecado y mi maldad. Confieso que hasta este momento he vivido cargado de pecado, cargado de maldad, caminando de acuerdo a mi propio criterio, de acuerdo a mis propios planes y voluntad. Sin embargo, hoy pongo mi decisión de honrar y bendecir tu nombre y hacer las cosas conforme a tu plan que has querido para mi vida. Interven, Señor. Interven conforme a lo que tú deseas para que mi vida actúe, Señor, a partir de este momento, dándote a ti el honor, la gloria y la majestad. Señor, creo en la necesidad que tengo de vivir diariamente conforme al tiempo y a las condiciones que tú me presentes. Señor, sin que yo me afane, sin que yo viva, Señor, angustiado, agobiado por el día de mañana. Antes confío en tu gloria, antes confío en tu gracia y deseo, Señor, estar conforme a tu voluntad, viviendo, Señor, haciendo lo que a ti te place. En Cristo Jesús, mi vida, Señor, te sea agradable y recíbeme porque deseo vivir como un hijo tuyo. Te bendigo y te alabo. Y sé que tú, Señor, conforme a tus promesas, también harás cumplirlas en mí para yo estar viviendo, Señor, gozando de tu gloria y de tu gracia divina. Por Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro, te agradezco el llamado que haces hoy a mi ser. Amén. Que el alto Dios les bendiga, hermanos, y reciban esta palabra y deseo que en su corazón esté presente la obra que Dios ha querido estar haciendo y que hoy sea el principio de un nuevo ser en ustedes mismos, que ustedes sean notorios de que Dios les ha llamado a un nuevo estilo de vida. Que el alto Dios les bendiga.